Continuamos en Entre Líneas. Ahora vamos a hablar de política, del momento del gobierno nacional que, según señalan todas las encuestas, es tal vez uno de los peores momentos en términos de imagen del gobierno de Javier Milei, acompañado también por un mal momento en la economía. Una economía que no despega, que además está generando no solamente una retracción en el consumo, sino también una caída del poder adquisitivo de la mayoría de las familias, y esto es lo que principalmente está teniendo consecuencias en el nivel de imagen de Javier Milei. Vamos a hablar de este tema con Carlos Sillar, politólogo, consultor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, Marco, un gusto nuevamente estar contigo. Igualmente, Carlos, gracias por atendernos. ¿Cómo estás viendo este momento de Milei? Todas las encuestas están coincidiendo en que la imagen del presidente y de la gestión ha caído mucho. ¿Qué motivos ves en ese fenómeno? Bueno, primer dato elocuente es eso. Todas las encuestas están coincidiendo en que la imagen de gestión del presidente Milei está en caída. Lo que tiene que ver básicamente con esa razón es que ha terminado prácticamente ese tiempo de tolerancia que especialmente aquellas que habían elegido el presidente Milei como el nuevo presidente estaban sosteniendo hasta el momento. Las razones, bueno, son múltiples, pero especialmente son aquellas que lo llevaron a ser presidente. Por un lado, el tema de la inflación. Esa fue una de las grandes banderas, si bien hubo una abrupta caída de inflación, lo que provocó esto es que haya gran contracción económica tal cual planteaste inicialmente, y esta inflación continúa siendo un factor de alza en los precios, especialmente el consumo básico, y lo que afecta directamente en el bolsillo de las personas, en la heladera, como decimos nosotros. Entonces, se espera inclusive una inflación cercana al 3% en este mes de abril, que indicaría que tendríamos una inflación anual bastante por encima de lo previsto inicialmente. La cuestión entonces económica es una. La otra cuestión son los hechos de corrupción alrededor de sus funcionarios. Claro, lo simbólico ahí, también, Carlos, ¿no? La importancia de lo simbólico en un gobierno que llegó con ese eje como muy importante en su discurso político. Esa era otra de las banderas, ¿no?, fundamentales, en donde la corrupción K, que por supuesto ha quedado condenada, era lo nefasto, pero ante hechos concretos de tres grandes funcionarios hoy, como por ejemplo Adorni, en donde todavía están en casos bastante turbios sin resolverse, lo más importante, digo, ¿no?, porque se resolvió uno, simplemente el tema del avión, pero los otros sobre sus propiedades no se ha resuelto de forma concreta. El tema de su titular del Arca, que hoy sale también en todos los portales de noticias de ámbito nacional, con propiedades y cuentos offshore, pero bien organizadas para que no se lo detecte. Y también el recientemente funcionario también de corte macrista que se fue de infraestructura porque, bueno, entregaron a alguien al fin y al cabo. Se había olvidado de declarar 7 departamentos en Miami. Casi nada. Eso con una serie de dictamentos, por ejemplo, esa política de libertad y democracia con la prohibición de la prensa, ingreso de clase rosada, es también algo que impacta. Usted dirá, bueno, pero impacta solamente la prensa, pero recordemos que la prensa es formadora de opinión, entonces ahí también eso provoca, digamos, una repercusión interesante. Y fíjate, Marcos, ¿qué ocurre mientras tanto? Tratan, usando algo de técnico, metodología de Perón o de Getúlio Vargas, de poner temas que son periféricos en el centro de la escena. Por ejemplo, el tema de la reforma electoral. Entonces van a tratar de que estén a fin de eso, así no sale tanto lo otro, que nos olvidemos. El tema de Malvinas, que se ha escuchado, que por supuesto emocionalmente es muy fuerte para todo argentino, lo vuelven a poner en el tema de la escena para que dejemos de hablar de la situación. Así que eso en general es lo que entiendo que ocurre en esta situación de esta baja de la imagen de la gestión de Javier Milei. Carlos, y el tema de la reforma electoral apunta a que el gobierno de Milei recupere un activo, ¿no? Esto de decir, bueno, la lucha contra la casta, eliminar algunos de los bolsones de corrupción, como por ejemplo el financiamiento de los partidos, trata de recuperar ahí parte de su discurso, por más que tenga la complicación de Adorni, por ejemplo. Pero no va a ser un tema de gran interés, Marco. ¿Quién nos interesa? A toda la familia. El impacto en la vida. Fíjate que acaba de salir también publicado un informe que el 82% de los hogares argentinos tuvo que restringir en los últimos meses
gastos esenciales de su familia. Entonces ese impacto en el ADN, ese impacto en el bolsillo es que lo supera en agenda cualquier otro tema periférico, esto que trate de imponer, que también son temas, hablando sí con objetividad, son temas de la casta política pura, ¿no? Si ahí va a estar un poco la rosca en el Congreso y van a tratar de instalar por allí la temática, pero lo cierto, y voy a un dato, nosotros medimos, hacemos mucho social listening toda la semana. El social listening para explicar a la gente es el humor social en redes. Entonces, todo lo que la gente opina en Facebook, en Instagram, en TikTok, debajo de los portales noticiosos, nos los relegamos todos. ¿Y qué ocurre allí? Tiempo atrás, por ejemplo, el año pasado, el tema de la inflación, el aumento de los precios, no era un tema de agenda de importancia en los hogares, las personas, los usuarios en redes. Solamente tuvo tópico de interrelación cuando salió, ustedes recordarán, por octubre, noviembre, Cristina, un poco a criticar la manera en que se me y después dejó de ser un tema por más que los medios trató de imponer. Pero de hace 3 meses, el tema del aumento de los precios, esa agenda continua de los comentarios en redes. Entonces, no importa al fin y al cabo qué es lo que traten ellos de instalar como agenda. Entonces, el impacto en el impacto en el bolsillo es lo que va a primar y es lo que hace que desgaste esta gestión. ¿Qué tiene de beneficioso por ahora Milei, pequeño margencito? Por más que algunos consultores digan, sí, ya está parado tal o cual el frente, no hay nadie concretamente con fuerza consolidar el frente. Por más que haya movimientos con Macri queriendo reaparecer, con Kicillof tratando de instalarse, con Goebbels, que es un outsider que está tratando hoy, está haciendo algunos recorridos a nivel nacional por medios, ninguno de ellos está consolidado como una fuerza competitiva Milei, por eso tampoco, por eso tiene poquito estrecho margen de tolerancia, porque no hay nadie al frente. Recordemos que los argentinos somos electores de salvadores, somos en ese sentido seguidores de personajes, como lo fue Menem, como lo fue Perón, como lo fue Alfonsín, como lo fue Milei, como lo fue Kirchner o Cristina, y no se para nadie al frente con ese perfil hasta el momento. Entonces se potencian, Carlos, ¿no? Los temas de corrupción, como suele ocurrir en Argentina, toman mayor envergadura y tienen más efecto cuando la economía, cuando el bolsillo no reacciona y tiene problemas, ¿no? Coincido plenamente, Marcos, porque allí se ve si la falta de criterio, también aparece un poco de falta de oficio en la gestión política. No te digo que sea bueno robar, para nada, pero sí, ¿qué hubiese hecho un Menem, él que era admirador de Menem? Y seguramente de buena manera lo hubiese hecho correr a Adorni, por lo menos para salvar el partido, y que se defienda, sí, y que lo ayude, y que lo apoye, pero ya no como funcionario público. Vamos a ver cómo le va esta semana a Adorni, el diputado, que todos esperan que probablemente haga un acting, que se sienta ofendido rápidamente, se levante de esta interpelación al cual es sometido. No es interpelación, es un informe que tiene que ofrecerle este gabinete en el Congreso de la Nación. Entonces esperan eso. Y bueno, ahí se lo ve un poco con pocos argumentos, patinando Milei. Y después, bueno, las internas dentro de su propia estructura seguramente también lo tienen bastante preocupado. Y vuelvo a decir, es un personaje histriónico, que hizo una semana para tener agenda, viajó a Israel. En este sentido, medimos eso. Esta vez fue muy criticado Milei en ese viaje, que no tenía ningún sentido de gestión, simplemente era algo simbólico que era más importante para otro país que para el nuestro. Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Como siempre, un gusto hablar con vos. A ustedes a disposición, que siga muy bien.